¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Pasa siempre lo mismo. Yo pedí expresamente ser el último por razones que quizá pueda explicar y tengo menos 2 minutos en realidad para terminar mi presentación de 15. Entonces procuraré no tardar más de 12. ¿Eh? Hasta 12:30. Bueno, pues entonces procuraré no tardar más de 15. Bueno, a ver, nosotros hemos hecho el paquete de trabajo 5, que como dice la presentación y en el programa, consistía en la elaboración de una aplicación informática para evaluar los ahorros energéticos que se pudieran obtener en un edificio que, digamos, ha pasado por el proceso que hemos venido recomendando como consecuencia de este proyecto de investigación. Es decir, que bueno, pues se ha ido al edificio, se ha visitado, se ha decidido si monitorizar o auditar. En cualquier caso, se han tomado medidas de los consumos energéticos, se han analizado suficientemente y se han obtenido los valores de los consumos de calefacción y refrigeración, que son los únicos a los que podemos tomar referencia, básicamente como resultado de la auditoría que nos acaba de comentar José Manuel, con todas las dificultades que ello, incertidumbres también, que ello pueda llevar. Entonces, yo he hecho una presentación que es muy cortita, pero no sé el tiempo que voy a tardar, porque yo nunca lo sé, y vamos a ver en qué consiste todo esto. El asunto de la eficiencia energética de los edificios existentes es algo que preocupa, porque esta mañana yo le di al director unos datos para que él lo dijese, pero no los ha dicho porque es un señor muy prudente. En Europa se dice que, pero esto se dice y se dice de hace muchísimo tiempo, que del orden del 40% del consumo energético total de la Unión Europea se debe a los edificios, y eso debe ser cierto, porque se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo. En España el consumo energético es un poco más pequeño de ese 40%, creo que está por debajo del 30% incluso, porque tenemos que darnos cuenta de que estamos desde los Pirineos para abajo, y eso es una maravilla, podríamos decir. Nuestro clima es mucho más... yo acabo de venir a Bruselas, por cierto, y allí hace un tiempo espléndido. Pero vamos, eso es un día, por el resto de los tiempos, ¿verdad, Lorena? Es horroroso. Entonces, lo que quiero decir es que somos unos privilegiados. Tenemos un clima que probablemente es el que nos merecemos, y entonces eso supone un consumo energético bastante más pequeño, pero también bastante más difícil de determinar, y eso entra dentro de todas las incertidumbres que podemos ver. Bueno, entonces lo que quería decir es que ese tremendo consumo energético no es culpa, pobrecitos, de los edificios nuevos, a los que dedicamos mucho tiempo, sino de los edificios existentes, que son los que están consumiendo la energía. Entonces, pues esto ya preocupa, ¿no? Y entonces se ha hecho una norma europea que se dedica a cómo medir el rendimiento energético utilizando líneas base e indicadores de eficiencia energética que permita decidir toda la cuestión de la eficiencia energética de los edificios existentes, ¿no? Hay una cosa que, en relación con lo de las líneas base, se dice, bueno, vamos a hacer determinadas cosas en los edificios y esto va a suponer un ahorro, pero oiga, ¿pero cuánto ahorro? Pues yo qué sé, porque una vez que se haya hecho, ya el edificio ya no está en las condiciones que estaba antes. Y entonces, ¿cuánto se va a ahorrar? Pues, hombre, algo se estará ahorrando, ¿no? Pero bueno, y si no hubiéramos hecho nada, ¿cuánto hubiéramos consumido? Pues no lo sé, porque como ya he hecho los cambios, y entonces esa norma lo que trata es de poner un poco de orden en este asunto, ¿no? Entonces se crean el concepto ese de líneas base, que es decir, bueno, vamos a determinar cómo se comportaría este edificio en caso de que no se hubiera hecho nada, y eso lo comparo con lo que se está obteniendo de consumos y demás en la situación nueva, y en base a ese ahorro, pues yo me puedo hacer una idea de qué es lo que está pasando. Entonces aparecen cuestiones como las que aparecen ahí, ¿no? O sea, cuánto consume el edificio y a qué uso se destina, y eso se obtiene a partir de la monitorización. Alguien tiene que ir, tomar los datos, analizarlos, desglosarlos, y eso es una labor fundamentalmente de monitorización y auditoría. Luego alguien tiene que estudiarse aquello, es decir, oye, esto es razonable, y para eso tiene que haber algunos indicadores que nos permitan ver cómo se comporta ese edificio con los demás. Aquí hemos visto un análisis muy interesante, que es lo de la comparación entre pares, es decir, si esto es un centro de salud, pues esto consume del orden de lo que consume otro centro de salud, porque si consume mucho más o mucho menos, probablemente pasará algo raro, ¿no? Y luego, cuando ya he decidido si aquello está bien y si lo puedo mejorar, pues qué puedo hacer para reducirlo y hasta dónde es razonable llegar a esa reducción, porque tampoco se trata de perder la vida o los medios económicos en mejorar la eficiencia energética de un determinado edificio. A lo mejor no merece la pena. No merece la pena económicamente o técnicamente o como sea. Entonces, nosotros hemos elaborado, como resultado de este proyecto, le hemos llamado un complemento de la herramienta C3. C3 es un programa que alguna vez se ha usado
para hacer certificados energéticos por la vía simplificada para todo tipo de edificios. Bueno, el programa está ahí por lo menos. Y nosotros hemos montado en base a ese programa un complemento, hemos denominado, que es el que se ha desarrollado en este proyecto. Entonces ese complemento lo que nos permite es ayudar en todo este esquema que aparece ahí en la diapositiva de estudio de la eficiencia energética y las posibles mejoras de los edificios existentes. Entonces, el problema eso es una gráfica que viene en una de las presentaciones de la norma esa anterior. Entonces, el problema que tienen el principal problema o uno de los problemas que supone una barrera para la eficiencia energética de los edificios es que hay que comprobar lo que aparece ahí en medio, yo tampoco tengo el ratón, de la certeza de los ahorros, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos resolver los problemas de incertidumbre que tenemos en los edificios, y entonces pues para eso sirven las simulaciones y los modelos que podemos hacer. Bien, pues entonces esas cosas tienen que tener una cierta validez, ¿no? Entonces, ¿por qué son diferentes las predicciones que se hacen de los consumos con las herramientas informáticas o con los modelos de la realidad? Pues porque la realidad es muy dura, ¿no? Entonces, la diferencia entre los consumos medidos y los reales, ahí aparecen los datos del mismo edificio que ha mostrado José Manuel antes, pues ahí aparece en vertical aparece el consumo estimado y en horizontal el medido, de forma que el estimado es mucho mayor que el medido. Entonces, eso probablemente es debido a que las condiciones de confort no son las que estaban suponiéndose en esas condiciones rígidas de la certificación energética, o probablemente el uso no es el mismo, es decir, no se están utilizando el número de horas o las fuentes internas no son las que son. Pero también otra cosa importante es que el clima del momento en el que se tomaron las medidas no era equivalente al clima estándar de la temporada en la que se tomaron las medidas. Entonces aquí, como muestra, aparece, nosotros somos muy frikis de estas cosas y nos dedicamos todos los años a calcular la severidad climática del año. En marzo por ahí ya se tienen datos de todo el año, se los pedimos al Instituto Nacional de Meteorología o al Magrama, que ahora es el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que ahora tiene datos públicos, y mediante esa información sacamos la severidad climática. Entonces, la severidad climática de referencia es lo que aparece más a la derecha, es la rayita naranja, o del color que se ve ahí, la de más a la derecha, y las otras son las severidades climáticas de los últimos años. No hemos puesto la del último año, ni la de los 2 últimos años. Entonces, se ve que hay bastantes diferencias. Entonces, la severidad climática, de alguna manera, es proporcional al consumo de calefacción y refrigeración. Entonces, si sube la severidad climática un 15%, pues de suponer que el consumo de calefacción o refrigeración, la demanda, y a continuación el consumo, se modificará en esa misma cuantía. Entonces, estas son cosas que entran en las dificultades que José Manuel comentaba de la auditoría energética, que hay que lidiar con todo este tipo de problemas, ¿no? Bien, entonces nosotros lo que proponemos es una solución parecida a la que ha mencionado José Manuel, pero utilizando un programa que hemos hecho nosotros en lugar de utilizar el programa que usa el estándar de la Radiant Time Series, que es tan fiable como cualquier otro, por supuesto. Entonces, la idea es que, claro, nosotros tenemos un edificio en la situación que sea, ¿no? Y entonces tomamos sus datos, todos los datos de las instalaciones, las condiciones, digamos, de la envolvente, las condiciones de operación y funcionamiento que tienen en condiciones estándar. Lo llevamos a un programa de simulación como el CE3, por ejemplo, que tiene un clima estándar y obtenemos unos resultados que son los resultados simulados en las condiciones estándar. En base a eso se obtiene el certificado de eficiencia energética del edificio. Pero luego, la realidad, que como digo es mucho más cruda, pues la podemos obtener yendo a esa fase de auditoría, tomando datos, monitorizar, tomar datos aunque sea de las facturas, y eso estará afectado por un clima real, el clima real que haya ocurrido en ese momento. Entonces, bueno, los resultados, estos dos, era por poner 2 cuadros, porque están en el otro lado también, digamos, de ahí sacamos unos resultados medidos, en base a esa facturación o a esa recogida de facturas. Y entonces eso, bueno, pues lo tenemos que normalizar, porque el clima no es el que es y el uso no es el que se supone que podía haber sido. Claro, lo que queremos ahora es, queremos comparar los dos resultados. Entonces, bueno, pues resulta que lo que hacemos es corregir los resultados del programa, o sea, corregir parámetros de funcionamiento del programa de simulación que nos permitan que los resultados simulados
se parezcan a los resultados medidos, ¿eh? Y entonces, bueno, pues nosotros, José Manuel ha mencionado, en su presentación aparecen un par de parámetros, la ventilación, y no me acuerdo exactamente qué otro, que hay otro parámetro más que utilizáis como parámetro de ajuste. Nosotros utilizamos un modelo de comportamiento del edificio que tiene varios parámetros de ajuste y hacemos una optimización que nos permite encontrar la mejor combinación de parámetros de comportamiento que representan el consumo real del edificio. Entonces, tenemos un modelo y esa es la base de nuestra contribución, consecuencia del proyecto MTERSA. Es decir, tenemos un modelo de comportamiento de un edificio que tiene parámetros ajustables. Entonces, esos parámetros ajustables, nosotros somos capaces de calcularlos con una metodología que ha dado lugar a una tesis doctoral, es una cosa suficientemente sofisticada y refinada. Entonces, ese modelo somos capaces de hacer que reproduzca los resultados que se han obtenido mediante la facturación, ¿de acuerdo? O la monitorización en un momento dado. Entonces, con ese modelo, aquí aparecen ahora una serie de diapositivas que dicen, de alguna manera justifican en qué se basa el cálculo del consumo de climatización de un edificio. Entonces, estoy comprobando por si se ve el ratón, como observando tenía tantos problemas esta mañana. Entonces, ese consumo de climatización, pues aquí aparece que es la suma del consumo de calefacción más el de refrigeración, falta el de agua caliente sanitaria, porque esos se suman aparte. Aquí aparece lo que depende de la envolvente del edificio, ¿no? Y luego también los debidos al transporte de agua y de aire. Entonces aquí se ven diferentes, es una instalación de un edificio con una planta enfriadora y una caldera, y entonces lo que se ve es qué partes del edificio y de la instalación afectan a qué parámetros, ¿no? Entonces esto es la envolvente del edificio que afecta a la demanda ideal del edificio, pero luego dependiendo de cómo sea el sistema de climatización aparece lo que se llama la relación de demandas, donde se tienen en cuenta las pérdidas que pueda haber en la instalación de climatización propiamente. Es decir, si yo tengo una UTA que calienta el aire y el aire hay que llevarlo al local, pues entre la UTA y el local habrá unas pérdidas probablemente. Eso hace que la batería de esa UTA tenga que consumir más energía para combatir finalmente la demanda del local, pero desde el local a la UTA hay una cierta distancia. Entonces, luego aparecen también los rendimientos estacionales de los equipos principales, que como ha dicho José Manuel también, no ni mucho menos el valor que se puede obtener de un catálogo, porque las condiciones han ido cambiando hora a hora durante todo el funcionamiento de la instalación, y finalmente pues los consumos que tengamos en los transportes de agua y de aire, los fluidos caloportadores que habitualmente se utilizan en los sistemas de climatización. Bueno, pues de todas esas cosas depende el consumo del edificio. Y nosotros lo que estamos haciendo es una herramienta que realmente es como una especie de no sé, esto es poco serio decirlo, ¿no? Pero es una especie de bola de cristal con muchos datos, ¿no? Es decir, estamos tratando de predecir cómo va a ser el consumo del edificio, y nuestra bola de cristal pues es muy especializada y somos capaces de iluminar las zonas que más nos interesan para determinar el consumo del edificio, de forma que luego podamos ver cuál es el consumo o la mejora, el ahorro que se obtiene cuando se modifican las condiciones de la envolvente o condiciones ya. Uy, Dios mío. Pues me falta todavía un poco. Nadie se ha quejado de los anteriores porque Lorena a todo el mundo le ha presentado el papelito, ¿eh? Lo que pasa es que yo soy mucho más quejica. Entonces, y además como soy el último me siento muy, muy perjudicado. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que somos capaces de sacar un modelo en el cual podemos estimar los ahorros que suponen determinadas actuaciones. Entonces ese modelo es sensible a las actuaciones más habituales en los edificios, que son actuaciones en la envolvente, en las condiciones de operación y en los rendimientos principales de los sistemas los rendimientos estacionales de los sistemas de acondicionamiento. Entonces, digamos, los programas que tenemos ahora mismo, digamos, lo de las referencias que hemos dicho en algún sitio, los programas que hay, el CE3, por ejemplo, cuando termina, el CE3 da una especie de diagnóstico de cuál es la situación, ¿no? Entonces se ve aquí el consumo de demanda y consumo de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación, y luego hace una serie de cálculos de indicadores que permiten ver la importancia relativa de los consumos de cada uno de los sistemas, de cada uno de los servicios, y finalmente otorga una calificación energética.
eso es un valor, valores absolutos, digamos, y luego en el propio certificado, esto no es de ningún edificio particular, es simplemente por ilustrar, que aparece la contribución de... Es que es verdad que se pierde. La contribución de los diferentes servicios y cómo cada uno de ellos se puede calificar en esa escala de calificación general. Entonces tenemos una idea, solamente con el CE3, de cuál es la situación, pero en la situación de condiciones estándar que tiene un determinado edificio. Entonces nosotros lo que nos interesa es ver las condiciones más próximas a las reales. Entonces, suponiendo que ya tenemos ese modelo ajustado, ahora lo que se nos plantea es decir, bueno, ahora yo tengo que estudiar cuáles son las posibilidades de ahorro que tiene este edificio. José Manuel ha planteado antes un estudio pormenorizado de un montón de posibles soluciones. Entonces eso es lo que podemos denominar el catálogo de medidas de mejora. Es decir, yo en este edificio, ¿qué es lo que podría hacer? Entonces, en principio, hay una lista, luego vamos a poner muy rápido ya la lista el catálogo de medidas que nosotros hemos considerado. Y entonces, claro, lo que ha dicho José Manuel también, ¿ves cómo ha venido muy bien que tu presentación vaya antes? Porque has dicho muchas cosas que a mí me sirven. Y ahora yo pierdo tiempo comentándolas. Es que la combinación de dos medidas no supone que el ahorro vaya a ser la suma de los dos individualmente, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces nosotros, digamos, tenemos que hacer un análisis de sensibilidad que nos permite ver cuál es el ahorro de cada una de las medidas y de todas las combinaciones, pero de todas las posibles combinaciones. Entonces esto es un número un poco exagerado. Pero ahí aparece arriba la situación actual del edificio y en el supuesto que fueran tantas, no son tantas, pero bueno, son muchas, en el supuesto de que fueran tantísimas combinaciones, pues podríamos llegar a tener una nube de puntos donde se supone que se ha obtenido el resultado, y eso se puede tener en términos de emisiones, de consumo, de demanda, como sea. Entonces se tiene el resultado de cada una de las posibles combinaciones y entre todas ellas una es la mejor, que es esto de aquí. Esto es el estudio, esto es una imagen ilustrativa, esto es un estudio que se ha hecho para el estudio de coste óptimo que ha permitido determinar los requerimientos del Código Técnico del 2013. Nosotros le ayudamos al Ministerio a hacer ese estudio. Y entonces, si hacemos un estudio parecido a ese, pues entonces podemos determinar la solución desde un punto de vista, por ejemplo, de cuál es el óptimo económico. Es decir, de todas las posibles combinaciones que hay ahí, cuál es la que supone, digamos, el ahorro más digamos, el coste total mínimo durante el ciclo de vida del edificio, ¿de acuerdo? O también cuál es el que supone un sobrecoste determinado. Es decir, de todas las medidas de ahorro podemos decir, bueno, cuál es la que supone, y esto para una medida de rehabilitación puede ser muy interesante, es decir, de todas estas medidas, cuáles son las que suponen un sobrecoste de 6 euros por metro cuadrado, por ejemplo. O cuál es la que se pueden retomar en un periodo de 6, 7, 10 años como máximo. Entonces, ese tipo de medidas están incluidas dentro del programa de análisis que hemos hecho en este proyecto. Entonces, lo que hacemos es lo que hemos dicho antes, es decir, volvemos a definir el edificio, pero claro, el edificio se define, ya está definido, se hizo en el CE3, entonces por eso utilizamos el CE3, porque quieras que no, ahí se tienen que meter todos los datos que definen el funcionamiento, la envolvente del edificio, los sistemas y demás. Entonces, a ese programa le ponemos un programa de simulación corregido, que es el resultado del M3A, obtenemos esos resultados y podemos proponer las medidas de ahorro y, digamos, aplicarle algunos de los criterios de viabilidad económica que hemos visto antes, ¿no? El clima, lamentablemente, el clima que tenemos que utilizar es el clima de referencia, o podemos utilizar climas reales si se tienen datos reales del edificio. Entonces, la herramienta, ya tengo que ir muy rápido, pues porque no me has enseñado el del minuto, que hay que darle la muerta, menos de 2 minutos ya, pues entonces la herramienta lo que hemos hecho es pues lo que hemos denominado un complemento, es decir, el usuario de esta herramienta tiene que utilizar el CE3, define el edificio, obtiene el certificado y a continuación llama al complemento ME3A. Entonces ese complemento le permite elegir cuáles son los proyectos de rehabilitación que quiere incluir. Entonces esos proyectos de rehabilitación, el que le parezca más interesante, lo incorpora como una solución de medida de mejora para el certificado de eficiencia energética. Entonces el certificado pues sostiene el mismo certificado original, que se no puede cambiar, pero las medidas de mejora constituyen el anexo 3 del certificado de eficiencia energética, se evalúan de acuerdo al método del M3A. En principio no hay ningún método específico que se tenga que utilizar para ello, y el M3A es tan bueno como el que viene en el propio CE3.
Entonces sostiene un certificado modificado, el anexo 3, y eso se puede presentar en el registro correspondiente. Entonces, aquí viene la herramienta. La herramienta, digamos, aquí aparece el CE3, lo que aparece ahí en el fondo es el CE3. El CE3 sostiene el certificado y sostiene la hoja esta, en resumen, de la situación energética actual. Entonces ahí el usuario ya se puede hacer una idea. Ahora se llama al programa de M3A, que es este que aparece aquí. Estéticamente es parecido, porque somos los mismos padres, entonces se tienen que parecer. Entonces aparecen los casos del CE3, elige el caso que se haya tenido que utilizar, y entonces, para darse cuenta de que aquello está más o menos en condiciones, se muestran los resultados del análisis que se ha obtenido al final del CE3, y esto puede servir para orientar los esfuerzos, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos visto que estamos en el caso que queríamos elegir, pues el siguiente paso es la definición de las mejoras. Entonces, las mejoras están catalogadas por elementos de la envolvente, opacos, en los huecos, sistema de ventilación, en las protecciones solares y los sistemas. Y los sistemas, a su vez, en sistemas para viviendas, pequeño y medio terciario y gran terciario. Una cosa que no se ha dicho claramente, el proyecto de M3A en principio no estaba dedicado específicamente a edificios terciarios, aunque finalmente todos los edificios que se han puesto en el catálogo son edificios terciarios, no hay edificios de viviendas, pero también se puede aplicar la metodología se aplica a edificios de viviendas. De hecho, en la aplicación que nosotros hemos hecho se pueden incluir edificios de viviendas. Entonces, la definición del catálogo de medidas de ahorro, os voy a evitar verlas todas, y hemos cogido solamente, por poner una idea, las protecciones solares. Entonces el edificio está descrito, se sabe qué superficie tiene cada una de las orientaciones y permite elegir para cada uno de los huecos que hay en esa orientación, pues de un catálogo de elementos de sombra, pues cuál es la que se aplica, y eso da un factor solar de verano o de invierno que se utiliza en la evaluación de las medidas. Luego, por ejemplo, la ventilación, que es una de las medidas que se han adoptado para el caso que hemos estudiado, que es el mismo de Humilladero, el centro de salud pues lo que hace es permitir definir una ventilación nocturna distinta de la estándar de las 4 renovaciones hora, como la que se vaya a utilizar. En este caso se han dicho que se van a poner 10 renovaciones por hora en el periodo de las 4 de la mañana a las 8 de la mañana. Y luego, finalmente, aquí tenemos la definición de los sistemas que son distintos para viviendas, terciarios y edificios grandes terciarios, pequeños, medianos terciarios y grandes terciarios. Este es el catálogo de medidas que se contemplan para un edificio de vivienda. Como veis ahí, pues mejorar el rendimiento, sustituir los equipos, sustituir el combustible, parcializar de una determinada manera. Eso para un edificio de vivienda quizás no es. Modificar las condiciones de condensación de las calderas, o sea, utilizar calderas de condensación. Incorporar acumulación o incorporar energías renovables. En fin, todo esto tiene a su vez una pantallita de descripción donde se meten los datos que definen la medida. Esto es para los sistemas de edificios pequeños y medianos terciarios, que lo que hace el programa es permitir una definición alternativa a la que se ha definido dentro del CE3, de forma que se pueda hacer un edificio con un sistema distinto, con otros rendimientos estacionales, por ejemplo. Y en el caso de sistemas de grandes terciarios, la definición de los edificios en el programa CE3 lleva una definición de los sistemas que es casi equivalente a lo de CalEnerGT, que es lo máximo que se despacha en complejidad, digamos, de definición de sistemas en los programas normativos. Entonces, prácticamente el alcance es similar, pero se ha hecho una definición un poco más simple, y en este programa lo que se puede hacer es repetir esa definición y cambiar lo que se quiera cambiar. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido, una de las medidas adoptadas, pues ha sido incorporar el free cooling en el elemento acondicionador, digamos, más grande, que atiende a la mayor parte de los espacios del edificio ¿no? Entonces hemos dicho, bueno, vamos a incorporar free cooling ahí. Hay un coste, teníamos una discrepancia con los datos de la auditoría de Málaga, hemos encontrado un dato genérico de coste de 800 euros por cada 0,5 metros cuadrados, 0,5 euros por metro cuadrado afectado por la máquina. Entonces nos sale un coste de incorporar free cooling de 800 euros en cada una de las 6 unidades que hay por ahí donde se pueden poner estos equipos. Total, que nos salen 4.800 euros de sobrecoste de ese sistema. Entonces, ese dato se le da al programa en la propia definición de las medidas de mejora. Estábamos en los sistemas grandes terciarios, y finalmente se introducen los datos de la demanda de calefacción y refrigeración que tenemos que poner. Entonces, estos datos los hemos obtenido del análisis que habéis hecho vosotros a partir de los datos de los contadores, porque nos daba un conjunto de datos bastante coherente. Entonces, teóricamente se han obtenido en la auditoría del edificio,
Y bueno, esto es lo que os decía antes, estos son los datos, son los mismos que hemos visto antes, y el programa, cuando hace el ajuste, claro, no es capaz de llevar, porque es una cosa bastante difícil, no es capaz de llevar todos los consumos a la recta de 45 grados, que sería un ajuste perfecto. Pero bueno, por lo menos lo acerca bastante. Antes ha dicho José Manuel que esto es una cosa bastante difícil y que teníamos una fiabilidad en torno al 20%. No sé si aquí llegamos al 20%. Pero bueno, digamos que hemos hecho un ajuste que es razonable en refrigeración, que es muy difícil, y en calefacción bastante mejor. La verdad es que la calefacción es muy pequeña. Entonces, con este modelo ajustado, pues entonces ahora decimos, en la herramienta, decimos, bueno, y los resultados los queremos analizar y queremos poner el énfasis o mirar, digamos, atender a medidas que son para calefacción, para refrigeración, agua corriente sanitaria, iluminación o todo, ¿no? Y podemos fijarnos en digamos, en darle preponderancia al ahorro energético o a la reducción de emisiones, o simplemente observar los resultados, ¿no? Entonces, el programa, bueno, pues tiene los parámetros, puede elegir un límite de inversión inicial, de periodo de retorno o de rentabilidad para seleccionar las medidas, porque la idea de todo esto es poner todas las combinaciones posibles de medidas de las que se han definido con todas las posibles mejoras de los sistemas y mostrar una lista para que el usuario pueda definir qué es lo que va a hacer. Entonces, hasta ahora hemos hecho dos medidas, con lo cual vamos a ver 3 líneas en el resultado, que son, mejoramos la ventilación, mejoramos la refrigeración con el free cooling o las dos cosas. Entonces, lo que es característico de este edificio era D es que no mejoramos la calificación, simplemente obtenemos una mejora de las condiciones de funcionamiento del edificio y un ahorro que a nosotros nos ha salido de hasta un 37%. Entonces, el ahorro del free cooling es de un 37%, la ventilación nocturna de orden de un 15%, y otra vez, como decía José Manuel antes, la suma de los dos no es ni mucho menos la suma, sino que se queda en un 46%. Pero nos ha salido una, digamos, una importancia bastante alta, ¿no? Entonces, al final, tenemos un periodo de retorno muy corto, de 2,7 años, y una tasa interna de rentabilidad muy interesante. Entonces, la combinación de ambas se puede obtener un periodo de retorno de 2,4 años. Esto es una cosa que a nosotros nos ha sorprendido porque es algo diferente del otro método de evaluación, lo cual pone de manifiesto que esto es un proyecto de investigación. Entonces, ¿qué se hace al final? Bueno, pues tenemos las 3 medidas y a nosotros elegimos cuál de ellas queremos incorporar en el resultado del programa. Entonces, el programa lo que hace es, bueno, hay una cosa interesante que es que este es el resultado que sostiene con la... Sí, ya tengo menos 5 minutos, ya. Pero bueno, si nadie te ha hecho caso bastante, Lorena. Entonces, ¿Aservando lo has presentado este papel? Porque se ha pasado media hora. Tenía más. Ya, bueno, yo no. Yo además voy el último, disculpar. La audiencia, por favor, que me disculpe. Entonces, no, pues ya tengo que terminar. Entonces, el programa, el M3A, ofrece los resultados y permite elegir de entre ellos cuál es el más interesante. Esa lista en lugar de 3 podía poner 30. Se ordenan por cualquiera de las columnas que aparece ahí, se seleccionan y, digamos, se exportan al C3. Entonces, aquí simplemente hay una comparación de que si no se hubieran hecho, estos son los resultados con el modelo corregido. Si no se hubiera hecho la corrección, es decir, si no se hubiera hecho la corrección a las facturas que hemos introducido por ahí en algún sitio, los ahorros hubieran sido probablemente descabellados, es decir, no hubieran tenido relación con la situación real del edificio. Es decir, hubiéramos tenido un ahorro de 5.637 euros, cuando en realidad, ajustándonos a la factura, solamente son de 2.300. Esto es una cosa que pasa muchas veces en los edificios, ¿no? Es decir, oye, usted me está diciendo que me voy a ahorrar algo que es que no llego, porque es que no consumo tanto. Entonces, bueno, digamos que este programa permite ajustarse a los datos de facturación y da unos resultados coherentes con los datos de facturación que se están obteniendo. Bueno, finalmente lo que decía, se selecciona la herramienta que sea, se añade, es una cosa acumulativa, el programa tiene un manual del usuario que hay que leerse, que es, digamos, el programa tiene mucha complejidad, pero al final lo que se hace es estudiar diferentes tandas de medidas de ahorro, se van seleccionando y cuando ya se termina, bueno, se obtiene un informe, hemos puesto el logo del proyecto, el agradecimiento a la Junta de Andalucía que ha hecho el proyecto de investigación con nosotros. Y finalmente la información que va en el anexo 3 se obtiene con los programas de cálculo. Hasta a mí me está avisando ya mi ordenador de que ya tengo que terminar. Ya son las 2:30. Entonces, el programa produce un anexo que es equivalente al del C3, al de la certificación. Ahí tenéis el botón de exportar al C3 y entonces veis, aparece dentro del C3. Los que lo hayan manejado pues saben que aparecen las listas de mejora y aquí aparecen
medidas de mejora específicas del proyecto de M3A. Se selecciona la que sea y se incluye en el anexo 3 y ya está. Conclusiones, pues sí, hemos hecho ese programa y esto es compatible con las auditorías y demás. Y disculpadme porque me he retrasado un poco y ya está.